El sermón se pone difícil. Yo no sé por qué, pero quiero confesarles que en mis tiempos de preparación y de lectura y de reflexión y oración, le he dicho al Señor muchas veces esta semana: ayúdame a predicar, ayúdame a exponer tu palabra. Y lleguen a su corazón y a su mente. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias porque Cristo es la palabra y es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Y si tu palabra dice que vimos su gloria, ayúdanos hoy a ver su gloria. Ayúdanos a tener conciencia de que Él está aquí, porque Él es la palabra. Úsame, Señor, para hablar a tu pueblo. Solo tu palabra, y abre los oídos de tu pueblo y su corazón y su mente para que amen tu palabra, la guarden en su corazón, en sus corazones, y la pongan en práctica. La pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado dijimos que el ataque del diablo no fue contra Eva. El ataque del diablo fue contra la palabra de Dios. El diablo puso en tela de juicio la verdad de Dios y es más, la negó y convenció a Eva de su mentira. Y el grave problema de Eva fue que ella le creyó la mentira al diablo, desechó la verdad de Dios y puso a Dios por mentiroso. Hermanos, esa es la gravedad del pecado. Mi pecado y el suyo ponen a Dios por mentiroso. Mi pecado y el suyo, en el fondo, es una afirmación arrogante. Lo que tú dices no es cierto. Lo que yo pienso, lo que yo deseo, es lo cierto. Recuerden que el domingo dijimos que el ataque fue contra la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Dios es el que manda. Dios es el que decide. Dios es el que dice cómo se hacen las cosas. Pero el demonio le planteó a la mujer la posibilidad de llegar a ser soberana, de tener la plena independencia para hacer lo que quiera. Y la mujer se tragó ese cuento. La mujer se comió todo ese argumento. Le pareció agradable. Le pareció que era una buena cosa ser semejante a Dios, obtener su soberanía, su libertad y hacer lo que le placiera, conocer todo. También dijimos ahora 8 días que una vez que la mujer y su esposo comieron de este asunto, se les abrieron los ojos. Pero qué bueno que vieron, que estaban desnudos.
que no tenían nada, que estaban completamente desamparados. ¿Qué fue lo que vieron? No vieron a un Dios amable, a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios de compañerismo, a un Dios de comunión. No, vieron a un Dios terrorífico. Se escondieron. Tenían los ojos abiertos. Ya sabían el bien y el mal. La vida suya y la vida mía, claro está, son un cúmulo de decisiones, millones de decisiones grandes y pequeñas cada día. Yo tengo 73 años, 72, perdón. No me ponga más. 72 años. Yo crecí con la convicción de que a los 7 años tenía uso de razón. Por eso a los 7 años hice la primera comunión, porque tenía uso de razón. Ya tuve que ir donde el cura, confesarme, prepararme para tener la comunión. Entonces, si a los 72 años le quitamos los 7 que no tuve uso de razón, estamos hablando de 55, ¿no? De 65. Las matemáticas a veces me fallan. 65. Ustedes se pueden imaginar cuántas decisiones he tomado en mis 65 años. Millones. Grandes y pequeñas. Y no se equivocan si ustedes dicen de la cantidad de millones de decisiones del pastor Leonel, el 90% y si no más han sido equivocadas. Pecados, errores, he fallado al blanco. Han sido decisiones muy personales, completamente independientes. ¿Por qué? Porque la arrogancia humana piensa que tiene la capacidad de decidir con sabiduría, con conocimiento, en un estatus de criatura salva, inocente, en gracia. El pecado entonces es contra la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo usted aquí hoy? Hoy ha estado aquí girando alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios leída, la palabra de Dios orada, la palabra de Dios cantada y ahora la palabra de Dios predicada. Ustedes no me han puesto mucha atención, ni han medido la gravedad de mi pregunta cuando les digo, ¿qué hacen con los 52 sermones de cada año? Hay algunos de ustedes que hace 20 años están viniendo a esta iglesia. Multipliquen 52 por 20. ¿Cuántos sermones son? Y ahora que ustedes son amigos de oír sermones por internet y de estar oyendo predicadores de alta calidad y toda esa cosa, ¿cuántos sermones han escuchado? ¿Qué efecto ha hecho eso en su vida? ¿Cómo ha recibido usted esa palabra de Dios en su corazón? ¿Dónde debería estar ahorita? ¿Todavía está en los rudimentos de la palabra? ¿Todavía está en los rudimentos de la fe? ¿O ya mastica? ¿Ya come sólido? ¿Ya discierne? ¿Ya sabe cuál es el camino que debe seguir? ¿Ya puede ver los tesoros de la revelación? Pregúntese eso. Porque no nos podemos dar el lujo de seguir jugando con la palabra de Dios. Esa es la gran tentación. Esa es la gran tentación, racionalizar la Escritura.
buscarle aplicaciones para acomodar la Escritura a mi vida y no mi vida a la Escritura. Piensen en eso. La primera cosa que hizo Dios al crear al hombre. Ahora, yo tengo miedo de caminar porque me dijeron que yo me salgo de ahí, de ese cuadro. Entonces, la primera cosa que vemos cuando Dios fue a crear al hombre es que hubo un consejo, hubo una reunión, hubo una discusión, hubo un análisis. Porque como dice el texto de la Escritura, hagamos. Ahí no había uno, ahí habían tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en la eternidad y dijeron, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a nuestra, plural, nuestra imagen y semejanza. Y dice la Escritura, dice el texto, que así lo hizo. Lo creó a su imagen y semejanza. Y a mí me llama mucho poderosamente la atención que dice, y varón y hembra los creó. Pero el tema no es el matrimonio. El tema es otro. ¿Qué hizo después de crearlos a su imagen y semejanza? ¿Qué hizo después del consejo trinitario para la creación del ser humano? Enseguida los bendijo y les habló. Inmediatamente. Yo me acuerdo que en mi casa materna y paterna, mi mamá nunca fue al hospital para tener un hijo. Jamás. Eso ni se mencionaba. Ellas tenían su partera. Y cuando llegaban las contracciones, entonces corre a traer la partera. ¿Y qué pasaba después del nacimiento? Como a uno no lo dejaban entrar allá, ¿no es cierto? Lo se encerraban, sacaban, lo encerraban. Y cuando uno iba a chillar el muchachito, y ya abrían la puerta y uno entraba, estaba la mamá con el bebé en la mano y hablando con él, diciéndole cositas, haciéndole musarañas. Dios nos crea e inmediatamente nos bendice y nos habla. Dios siempre se ha comunicado con nosotros. Siempre, hasta el día de hoy. Si usted no está convencido que en este momento Dios le está hablando, está perdiendo su tiempo. Él lo trajo aquí para hablar con usted. Él lo trajo aquí hoy para estar en su presencia. Porque la palabra es Dios, la palabra es Cristo, la palabra es el Verbo hecho carne. Y si usted no está convencido o convencida de que usted está frente a Dios, está perdiendo su tiempo. Vino a oír culto. Y nosotros no venimos a oír culto. Nosotros venimos a participar de la gracia que Dios imparte al estar en su presencia. ¿Cómo va a tomar el sermón? Está bien que usted disienta de algunas cosas en la forma como yo las diga. El pastor es muy ordinario para decir las cosas. De pronto es brusco, es crudo, es áspero, bueno, como ustedes quieran. Pero cuando estamos hablando del mensaje, tenga cuidado en la forma como lo recibe. Tenga cuidado qué hace con eso. Tenga cuidado cómo lo maneja, cómo lo procesa y a dónde llega. Usted está aquí hoy para dos cosas: o para bendición o para maldición. Usted hoy sale de aquí edificado o edificada, o sale destruido o destruida. La palabra de Dios se oye para salvación o para condenación.
su responsabilidad hoy va a crecer. Y Satanás va a estar al lado suyo diciéndole, no es verdad. Eso no es lo que dice Dios. Eso no lo está diciendo Dios. El pecado es contra la palabra de Dios. Es contra la soberanía de Dios, es contra la santidad de Dios, es contra la integridad de Dios. El problema del pecado no es usted ni soy yo, el problema del pecado es la gloria de Dios. Por eso, el arrepentimiento verdadero es cuando usted piensa a quién ofendió. Y cuando a usted le duele su pecado porque ofendió a un Dios bueno, santo y recto. Si usted se arrepiente de su pecado porque lo van a meter a la cárcel, o porque lo va a dejar la mujer, o porque se le va a dañar el negocio, o por cualquier otra consecuencia que lo afecte a usted, eso no es arrepentimiento. Eso no le sirve de nada. Dios siempre se ha comunicado con nosotros. Dios siempre se ha relacionado con sus criaturas por medio de pactos. Y vamos a ver, perdóneme, yo tengo que estar controlando el tiempo porque si no ustedes a las 3 de la tarde me hacen huelga. Dios siempre se ha relacionado con nosotros para todo tipo de comunicación, para todo tipo de comunión, se ha relacionado con nosotros por medio de pactos. Vamos a hablar un poquito de los pactos en este sermón. Y deberíamos empezar con el pacto creacional. Pero tengo que empezar con el pacto de redención o el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque yo les decía el domingo pasado, el pacto de redención y el pacto de gracia es algo que ocurrió en la eternidad. Ahora, cuando ustedes terminen el curso de la teología del pacto, que va a empezar muy pronto, y espero que todos lo hagan, ustedes se van a dar cuenta que hay un solo pacto, y que todos los pactos que consideramos por separados llegan a la misma conclusión y a la misma parte. Pero el pacto de redención fue el pacto que hizo la Trinidad en la eternidad, y digo, bueno, el hombre no va a poder solucionar su problema de pecado, la ruptura de la comunión con nosotros, no va a poder restablecer la comunión y la amistad con nosotros, hagámoslo nosotros. Y el Padre dijo, hijo, yo quiero que tú vayas, te hagas hombre, cumplas la ley, te sacrifiques como único y suficiente sacrificio y pagues la deuda. Y el hijo le dijo, Padre, dame cuerpo, deja todo lo demás y asume el plan que tú quieres. Y el Espíritu Santo se comprometió a aplicar esa salvación en cada persona. El pacto de redención. Jeremías 31 es el capítulo de la Biblia que habla del nuevo pacto. Vayan allá a Jeremías 31, por favor. Estamos hablando del pacto de redención. El pacto hecho en la eternidad entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Hermanos, no olviden que ustedes van a ir al cielo por la fe, no por las obras. Por la fe. ¿Y por qué por la fe? Porque lo que usted haga no le sirve para ir al cielo.
si no es la obra de Dios, si no es una satisfacción eterna y perfecta, la justicia de Dios no es reparada. Pongan los ojos en el versículo 3 de Jeremías 31. Y vamos a leer todos el versículo. Vamos a leerlo todos. Vamos todos juntos. Jehová quiero que en el versículo miren con detenimiento la expresión con amor eterno te he amado. Ahora, hermanos, ¿por qué estoy siendo tan determinante en esto? Dios está diciendo, te he amado con amor eterno. ¿Qué te está diciendo el diablo en el oído? No, él me amó desde que yo nací. No, él me amó desde que yo crecí. No, él me amó desde que yo tengo uso de razón. No, él me amó desde que yo tomé una decisión por Cristo. No está diciendo eso la palabra. La palabra está diciendo que Dios te amó desde la eternidad. Y si Él lo dijo, esa es la verdad. Desde la eternidad. Y por eso te prolongué mi misericordia. El pacto de redención fue un pacto hecho en base a ese amor eterno. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Dios es un eterno presente. Dios siempre es. Nosotros estamos sometidos al tiempo y al espacio, pero Dios no. Hay que comenzar a pensar en teología, mis queridos hermanos, y a que ustedes comiencen a investigar lo que es el decreto de Dios. Porque este tema que estamos viendo ahora está completamente ligado a esa parte de la teología de Dios, el decreto de Dios. Dios está haciendo un plan día a día, cada día le añade un pedacito, cada día piensa, bueno, mañana va a pasar esto. No, hombre, Él ya lo decretó. De entre todas las cosas que decretó, el día de tu muerte está escrito. La hora, el instante, la forma. Y no va a pasar distinto a eso en nada. Porque Dios tiene todo hecho, determinado y planeado. Algunos de ustedes ya estarán pensando en la responsabilidad del hombre. No olviden que ese es un misterio. La soberanía de Dios que decreta y la responsabilidad del hombre que actúa es un misterio que nadie le puede explicar. Y frente a su muerte, ¿cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es cuidar su vida hasta el día que usted se muera, hasta el momento en que se muera. Esa es su responsabilidad. Ser mayordomo de su salud, ser mayordomo de su tiempo, ser mayordomo de su cuerpo. Pero en cuanto a la forma de morir y el momento de morir, usted no tiene nada que ver. Eso es asunto de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8. Capítulo muy conocido por ustedes porque a mí me encanta predicar sobre Romanos 8. El versículo 29. Yo sé que el 28 les encanta, pero vamos a leer desde el 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Queridos hermanos, cuando dice conoció,
relación íntima, amor íntimo, cercano. Cuando dice los predestinó, es lo mismo que si ustedes dicen Dios lo decretó. Hay algunas iglesias que decretan y le enseñan a la gente a decretar. Solo por el hecho de asumir la posición del que decreta, está ocupando la posición que solo le corresponde a Dios. Él es el único que decreta. Y miles de personas a nombre de Cristo siguen decretando, ofendiendo a Dios con sus blasfemias. El asunto es que Dios lo decretó. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? Su papel es disfrutar de Dios. Su papel es disfrutar de la comunión con Dios. Su papel es disfrutar de la gracia de Dios. Su papel es ver cómo Dios te cambia. Si Dios no te cambia, si tú no puedes testificarte a ti mismo que estás cambiando, siéntate a llorar porque eres candidato al infierno. Siéntate a llorar. En este momento, si tú miras tu vida, tú debes decir, bueno, yo soy diferente. Yo pienso diferente. Yo actúo diferente. Yo he progresado. Yo soy otra persona. Mi pobre esposa puede estar contenta porque yo estoy cambiando. Mi pobre esposo debe estar feliz porque yo estoy cambiando. O es el que dice, uy, ¿a qué horas me casé? ¿Por qué fui tan bruto? ¿En qué estaba pensando? Si esa es su realidad, si esa es su vida, hermano, su vida espiritual está en problemas. Su vida espiritual está en problemas. Todo en su vida tiene una relación directa con su vida espiritual. Decían los romanos, yo les dije ahora 8 días, creo, mens sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Y yo digo más bien, espíritu sano, cuerpo sano. Los predestinó, decretó desde la eternidad. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pretérito perfecto. Y el hermano Rubén nos decía esta mañana eso. Eso fue lo que nos recordó del Evangelio. La invitación mía es para que hoy piense, para que hoy pasando en mi vida. Hermano, el cambio en el cristiano es radical. Sopesen esa palabra, radical. Lo que la Biblia le dice es, deje el viejo hombre, deje la vieja mujer, revístase del nuevo. ¿Por qué insiste que es cristiano si todos los domingos trae a la iglesia el viejo hombre o la vieja mujer? ¿Por qué? ¿Por qué insiste en ser un ser religioso? ¿Usted cree que Dios es uno? Bien hace, los demonios también lo creen y tiemblan. El asunto no es creer en Dios.
El asunto es creer a Dios. ¿Cuánto le cree de lo que ha leído? ¿Cuánto le cree de lo que ha escuchado? ¿Cuánto le cree de lo que ha cantado? Abraham, el llamado amigo de Dios, le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. No otra cosa. Le creyó a Dios. La salvación, el pacto de salvación, el pacto de redención, el pacto de gracia, es un pacto hecho en la eternidad. ¿Cómo se manifiesta en su vida? ¿Cómo se manifiesta que usted ha sido objeto de ese pacto? Porque su vida cambia. No que usted la cambia, su vida cambia aún, aunque usted no lo note ni quiera. Porque la gracia es irresistible. Porque el llamamiento es eficaz. Porque aunque usted patalee, Dios lo transforma. Esta es la verdad. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho aquí, enséñele a sus hijos? ¿Cuántas veces lo ha oído usted aquí? Tome a sus niños cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando caminen con ellos. Háblenles de mis estatutos, de mis mandamientos, de mi palabra. Háganlo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le invierten ustedes a eso? ¿Quién lo dijo en Deuteronomio 6? Dios. ¿Le hace caso usted a Dios? Y si usted no le hace caso a Dios, ¿qué espera de sus hijos? Cuando estén de 16, de 17, de 18, de 20 años, ¿van a esperar que el pastor los cambie? ¿Van a esperar que un programa de la iglesia para jóvenes especiales los cambie? ¿Van a esperar que un psicólogo famosísimo en el mundo los cambie? Decía mi abuelo, árbol que nace torcido jamás se endereza. Gracias a Dios ahora yo creo, y entonces el dicho de mi abuelo puede cambiar, porque la única manera de enderezar un árbol torcido es por la gracia y el poder de Dios, si fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero padres, ¿cuál es su responsabilidad frente a estas cosas? Frente a los pactos, frente a la comunicación de Dios, ¿cómo están obrando? ¿Cómo están haciendo? Yo les aconsejo que lean el libro de los jueces. Háganlo. No solo por historia, sino para aprender. Todo el Antiguo Testamento le está mostrando quién es Dios. Todo el Antiguo Testamento le muestra el carácter de Dios. Todo el Antiguo Testamento le muestra la voluntad de Dios, el plan de Dios, el pacto de Dios. Ese es el Antiguo Testamento. Léanse los jueces. Es muy triste cuando dice que la generación de Josué se murió toda. Los contemporáneos de Josué. Y dice en el capítulo 2 del libro de los jueces, dice, y creció una generación que no conocía a Dios. Padres sinvergüenzas que se olvidaron de Deuteronomio 6 y no lo cumplieron. ¿Cuál fue el resultado? Toda una generación de judíos liberados con poder en Egipto, que se olvidaron de lo que Dios era y lo que Dios había hecho. ¿Y qué pasó?
los judíos se fueron a los Baales y adoraron todo ídolo y al mismísimo Satanás. ¿Y qué pasó? El desastre del libro de los Jueces, hasta llegar al capítulo 19, donde la sociedad estaba completamente corrompida en violencia y en desafueros de desenfreno sexual. Dígame, mentiroso, ¿qué está pasando con el mundo hoy? ¿Quiénes escucharon el programa radial esta mañana? Gracias. Me daba pena pedir que levantaran la mano. A los que no la levantaron les quiero decir una cosa. El año pasado, desde que Camilo está subiendo a SoundCloud el programa, se han dado más de 4.400 reproducciones en el mundo. Tenemos oyentes en Rusia, en Ucrania, en China, en África, en Australia, en Nueva Zelanda y en la mayoría de los municipios de Colombia. Hay más gente por fuera oyendo el programa que por dentro. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Sí? ¿Ya le va a echar la culpa a Dios? ¿Ah? Muy bien. Entonces, en ese programa esta mañana, yo les decía, se está levantando una generación atea, una generación que no conoce a Dios. Viene una generación que solo quiere hacer su propia voluntad, que quieren ser soberanos. Viene una generación donde va a reinar la total anarquía. Los que le tienen miedo a Petro, Petro no es nadie. Téngale miedo a una generación sin Dios que viene para vivir en este mundo. Porque por nuestras narices los gobiernos están ateizando a nuestros niños y a nosotros no nos inmuta eso. Sigan pagando colegios caros, sigan llevándolos allá a los colegios de renombre, donde solo les enseñan que no hay Dios, que no hay Creador, que no hay Redentor y que el hombre no es malo. Continúen. Estamos llegando a las puertas de una generación completamente anárquica. Y yo no sé cómo vamos a vivir así. Aunque se vayan para donde se vayan, la anarquía viene en el mundo. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda a Dios. Su palabra es sagrada. Él es la palabra. ¿Cómo nos afecta en la vida? Moisés subía al monte a hablar con Dios y bajaba con el rostro transformado. Se tenía que poner un trapo para que no lo miraran. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué brillo hay? ¿A quién enceguece nuestra luz? ¿A quién estamos salando? ¿Dónde estamos interrumpiendo la corrupción? ¿Dónde estamos preservando la sociedad? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no tenemos la convicción del poder de la palabra de Dios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 2 minutos. Antes de la fundación del mundo. Póngale cuidado a esa expresión. Nos escogió en Cristo. Pero ¿cuándo pasó eso? Antes de la fundación del mundo.
Cuiden sus niños. Padres, cuiden sus niños. Cultívenlos, enséñenlos, pastoreen su corazón. Porque el Señor Jesucristo dijo: ay de quien sea de tropiezo para uno de estos pequeñuelos. Más le valiera no haber nacido. Y es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al mar. Porque son los niños de Dios. Usted no sabe si están ahí aquellos que escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús en el Evangelio le dice a sus discípulos: dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en otra parte, cuando está hablando de los escándalos y de los tropiezos, dice: porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre todos los días en el cielo. Cuidemos las nuevas generaciones. A mí me encanta que los muchachos se casen jóvenes, pero ahora el diablo ha puesto otra moda. Primero nos graduamos, primero conseguimos casa, primero tenemos beca, primero recorremos el mundo, primero hacemos esto y lo otro, y después, cuando tenga 40 años, embarazo con riesgo. ¿Qué dice la Biblia? Benditos los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó la aljaba de ellos. Porque tendrás el tiempo de formarlos, el tiempo de educarlos, tendrás la energía y tendrás las fuerzas para criarlos en el temor de Dios. ¿Creemos en la predestinación o no creemos en la predestinación? ¿Pueden nuestros hijos llegar a ser predestinados o no? Mira lo que tienes en tu mano. Anoche en el matrimonio les dije en el sermón, les dije: la única razón por la cual usted tiene que tener hijos es para llevarlos al cielo. Si no lo llevas al cielo, habrás perdido todo tu tiempo, tu matrimonio, tu familia, todo lo que tú eres. Muchos piensan que la razón del matrimonio es el sexo. Eso es importante. Es parte del asunto, pero no es la prioridad. Hace 8 días les decía yo que mirando, o hace 15, no recuerdo ya cuándo, que mirando la narración de la creación, cada 2 o 3 versículos dice: y vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Todo era... Y al final, ya antes de descansar, miró todo ya con el hombre incluido y dijo: sinceramente bueno. Pero se detuvo en un detalle y dijo: aquí hay algo que no está bueno. La razón primaria del matrimonio es el compañerismo. No es bueno. Eso fue invento de Adán. Y Eva también fue Adán. Pero en el capítulo 5 de Génesis está muy clarito que dice que el Señor los llamó a los dos Adán. Y si van a Malaquías, y con esto voy a terminar rápido, dice: si van a Malaquías, el Señor está enojado con los judíos
Primero, porque el sacerdocio está pervertido. Segundo, porque están divorciándose por cualquier bobada. Y tercero, porque fallaron con el divorcio. Dice, otra vez vas a cubrir el altar de sangre y yo no voy a recibir tu ofrenda. Y le preguntan, ¿y por qué, Señor? Y dice, repudio. Él abomina el divorcio. ¿Y qué es lo que amamos hoy? Perdónenme los que están divorciados, reconstruyan su vida. En Cristo hay perdón. Podemos empezar de nuevo. Pero Dios no ama el divorcio. Y dice, ¿y por qué creó uno? Siendo que hay tanta diversidad en él. Dice Malaquías 2. Dice, ¿por qué creó uno? Mire que no dice por qué creó a los dos. No, dice, ¿por qué creó a uno? Y ya enseguida se responde y dice, creó a uno porque buscaba una descendencia para él. Dice, primero que les dijo el pacto creacional, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Familia, familia, reino, pueblo, nación, tribu. Es un Dios de familia, es un Dios de pueblo, es un Dios de nación, es un Dios de compañerismo, es un Dios que quiere. Pacto. ¿Cómo lo cumplen? Porque hoy también hay violadores. Para que tengan tiempo. Ciernen sobre Colombia, se ciernen sobre el mundo. Padre Celestial, solo tu palabra alumbra. Solo tú alumbras. En el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá sol, porque tú serás el sol. Ayúdanos a amar tu bendita palabra, porque tu palabra alumbra. El joven podrá enderezar sus caminos, iluminar su vida solo con tu palabra. Permite, Señor, que los jóvenes de esta iglesia se enamoren de tu palabra. Siembra en nosotros la palabra. Haz de nuestra tierra abonada para la palabra. Permítenos dar fruto al 30, al 60, al 100%. Ayúdanos, toma esta iglesia. Santifícate entre nosotros. Que podamos gozarnos con la manera milagrosa que tu palabra nos cambia, nos sana, nos cura. Sin dar mi garganta, ver lo que tengo en mi garganta.
Para ti no hay nada imposible. Nada, solo basta tu palabra. Y nuestras vidas y nuestros cuerpos serán cambiados. Por favor, Señor, glorifícate. Precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.